Bonjour à toutes et à tous. Je vous ai promis le mois dernier de retrouver Oriol Balaguer, cette fois-ci en coulisses. En espagnol, les coulisses, c'est los bastidores. Oriol, bienvenue. Merci, muchas Dans gracias. dans ton univers. Estamos en tu universo. Es un placer de recibiros. ¿Sí? Un honor. Estamos también en el obrador de bombones. Correcto, sí, sí. Me has dicho que es una de las recetas más conceptuales que has hecho desde los 3 últimos años, ¿eso es? Sí, yo diría que sí, que como pastel es un concepto, creo yo, nuevo, Sí. que da mucho juego y vamos a hacer el cacao en dos tiempos. ¿No? Posiblemente es la cosa más conceptual que hemos hecho los últimos años, es mi punto de vista. La cabosse de cacao en deux temps, en deux étapes. Y me has dicho que el jefe de hoy no es Oriol Balaguer. No, hoy dejo el sitio a Sí. mi chef, mi colaborador desde hace 5 años, David Bryan. David Briand, c'est le collaborateur, le compagnon de route d'Oriol Balaguer. Et on va laisser avec Oriol la scène à David pour nous présenter cette ultime création. Te dejo presentar un poco David y después te dejamos el escenario porque hemos preparado muy bien todo. De acuerdo. ¿Sí? Gracias. Hasta ahora. Ok. Pues nada, es un placer poder estar aquí hoy con vosotros. Nada, David Bryan, mi chef de los últimos años, colaborador de los últimos 5 años, el cual detrás de Oriol Balaguer hay todo un equipo, dirigidos por él, ¿no? Creo que se va a oír hablar de él los próximos años, con lo cual él va a ser el que va a montar este pastel conceptual. David. Buenos días a todos. Les voy a presentar ahora la haba en dos tiempos. Este pastel está compuesto de un bizcocho de limón, de una mousse de guanaja y de cœur de guanaja, de un gelificado de melocotón blanco y de un baño de frambuesa. Vamos a empezar haciendo el bizcocho de limón. La primera cosa que tenemos que hacer es branquear la piel del limón para quitar el amargo del limón. Esta piel, una vez que la tendremos blanqueada, la trituraremos con el zumo de limón natural. Así que ahora vamos a blanquear la piel del limón, ¿vale? La voy con agua hirviendo y enseguida la voy a colar para pasarla con agua fría. Lo vuelvo a colar. Ahora esta piel de limón blanqueada la voy a poner con el zumo de limón dentro de la Thermomix. Voy poniendo el zumo y esto lo voy a triturar. Vale, una vez que tenemos el zumo de limón natural con la piel de limón blanqueada, le vamos a añadir ahora el aceite de oliva y la leche, ¿vale? Vamos a triturar todo junto para que la piel de la limón se tritura bien. Como podemos ver, todo está bien triturado. Esto lo guardamos en un bol. Lo guardamos. Ahora vamos a poner los huevos frescos con el azúcar. Lo ponemos a montar a velocidad lenta, no hace falta ir demasiado rápido. Aquí tenemos la harina tamizada, le añadimos lo que es el impulsor y dejamos que monta bien los huevos con el azúcar, ¿vale? Tenemos que tener una textura que se marque a la varilla, es muy importante, porque si incorporamos antes le faltaremos aire y el bizcocho resultará un poco seco, bajo, no va a crecer al momento de hornear. Ahora la mezcla de huevos con azúcar ha duplicado el volumen. Vamos a poder incorporar el líquido, la mezcla de leche, aceite, zumo de limón y piel de limón blanqueada. La vamos incorporando poco a poco. No queremos que todo el aire incorporado en la pasta bomba se nos baja. Lo incorporamos a una velocidad lenta. Y ahora le añadimos lo que es el sólido, que es la harina tamizada con el impulsor. Lo hacemos caer en forma de lluvia para evitar que nos hacen grumos. Como podemos ver, la harina se va incorporando poco a poco. Podemos subir un poco la velocidad y cuando se está mezclando todo, ya lo paramos. Esta masa de bizcocho la vamos a dejar reposar unos 12 horas mínimo. Podemos ir hasta 24 horas, ¿vale?
para aprovechar al 100% del impulsor. Si no, el bizcocho saldría, pero saldría más bajo, menos untuoso y más seco. Nuestra masa de bizcocho de limón ha reposado unos 12 horas en la nevera. Ahora lo vamos a estirar. Lo estiramos a un peso de 850 gramos por lata de 60 por 40. Una vez que tenemos esta placa estirada, la horneamos a una temperatura de 180 grados, unas 6-8 minutos. Lo que queremos es un bizcocho que sea tierno. Así que ahora lo voy a hornear, regreso para hacer el gelificado de melocotón blanco. Me voy a hornear eso y nos vemos al rato. Ya regresamos del horno, ya tenemos nuestro bizcocho cocido, como lo podemos ver, tierno. Ahora vamos a pasar al gelificado de melocotón blanco. Este gelificado está compuesto de pulpa de melocotón blanco, de azúcar invertido y de gelatina, hidratado antes, ¿vale? Vamos a calentar solamente una parte de la pulpa de melocotón, lo necesario para que se funde el azúcar y el azúcar invertido y fuera del fuego la gelatina. No calentamos toda la pulpa porque cuando calentamos toda la pulpa pierde sabor y también pierde color. Por este motivo calentamos solamente una parte, lo necesario para que se funde el azúcar y la gelatina. Luego añadimos eso a la pulpa fría. Vale, una vez que tenemos la pulpa de melocotón con el azúcar y el azúcar invertido al punto de hervir, lo podemos sacar del fuego. Añadimos al resto de la pulpa de melocotón fría. Añadimos la gelatina que se disuelve dentro de la pulpa. Una vez que tenemos la gelatina totalmente fundida, vamos a estirar el gelificado dentro de un aro de pastel donde hemos puesto abajo un film. Ahora este gelificado lo vamos a congelar para poder manipularlo y poder usarlo como interior de nuestro pastel, la haba en 2 tiempos. Eso es el molde final de Barrona de la forma media haba, ¿vale? Ahora cortamos este bizcocho con una puntilla. Hoy montaremos 2 pasteles. Como podemos ver, este bizcocho quedó muy tierno. Hacemos la misma operación con el gelificado. Debido a la forma que tiene la haba, el interior del gelificado tiene que ser otros 2 o 3 milímetros más pequeño que el bizcocho para que no se ve desde afuera. Una vez que tenemos nuestro bizcocho hecho, cocido, cortado, nuestro gelificado listo, cortado, lo único que nos falta es la mousse. Mousse de cor de gonaja y de guanaja, ¿vale? Ahora voy a hacer una crema inglesa, normal, básica. Vamos a montar la nata, que sea espuma, no muy montada, no queremos el punto de chantilly, sino punto nata espumosa, poca montada. Y luego haremos una emulsión entre la inglesa y el chocolate. Ahora voy por la inglesa y regreso. Ahora ya que tenemos, gracias a la magia de la televisión, la nata montada espumosa, tenemos nuestra crema inglesa cocida a los 85 grados, el chocolate fundido pero no muy caliente y ahora lo que vamos a realizar es la emulsión de la crema inglesa con el chocolate. Lo que buscamos con este procedimiento es tener una textura untuosa, lisa, brillante y elástica, ¿vale? Es esta textura que al final hará que tendremos una textura de mousse perfecta. Tenemos que mezclarla, emulsionarla sin incorporarle aire. Ahora tenemos nuestra emulsión ya hecha, podemos verlo, está brillante y no está cortada. Así que ahora que tenemos una temperatura de 38 o 39 grados, vamos a incorporar la nata montada. Incorporamos una pequeña parte de nata para hacer una base. Una vez que esta base está bien mezclada, la mezclamos con el resto de nata montada. Ahora tenemos que mezclar con mucho cuidado. Ahora, ¿vale? Ya tenemos la mousse ya hecha.
Como lo podemos ver, esta mousse tiene textura untuosa. Y ahora es el momento de montar el pastel. Ahí tenemos la mousse ligera de cœur de guanaja, el bizcocho de limón ya cortado, el nigerificado de melocotón blanco ya cortado y listo para usar. Y ahora vamos a montar el pastel. Cada pastel le ponemos un cucharón de mousse de chocolate. Lo vamos a encamisar un poquito para que no nos quede ninguna burbuja de aire. Así que ahora vamos a poner el gelificado de melocotón blanco ya cortado en el medio del pastel. Ahora le ponemos otra vez un pequeño cucharón de mousse de chocolate. Ahora cerramos con nuestro bizcocho tierno de limón. Ahora, para acabar el pastel que sea recto, sin quedar burbuja de aire, lo cerramos y lo chafamos un poquito para egalizarlo, para quitar el exceso de mousse, que a veces pasa que hay exceso de mousse. Así, cuando marca todo bien el pastel, es que el exceso ya se fue y tenemos el pastel perfecto. Ahora esto lo tenemos que congelar antes de bañarlo. Ahora, el toque final de este pastel, el cacao en 2 tiempos, que es bañarlo con el baño de frambuesa, un baño entre los 50 y 60 grados. Ahora pasamos el pastel encima de la base. Así es. La base bien pegada por el punto de equilibrio que tiene este pastel. Ahora llamo al maestro Oriol, que tiene aún para ustedes una pequeñita sorpresa. Llamamos el maestro. El maestro, muy bien. Oriol, sin bromar, ¿puedes enseñarnos el secreto, El secreto. de tu idea? Cortamos el trocitos por los invitados. Sí, correcto. ¿Sí? Cada uno va a comer su Su trozo, ¿no? ¿Vale? trozo, sí. Es una... Qué bien hecha. Sí, sí, casi es un corte de campeonato, ¿eh? Fantástico. Okay. Así. Una vez hemos degustado y compartido el postre, viene la hora de la sorpresa, la hora del café o del gin tonic. o de la copa de cava o la copa champán, etcétera, ¿no? Pues a partir de aquí es la sorpresa. La sorpresa sería esto para compartir como petit four, como sorpresa. Eso ha estado la haba de cacao en 2 tiempos. David, quiero agradeceros de presentarnos esta receta. Donc vous l'avez compris, beaucoup de simplicité, beaucoup de technique, pour beaucoup d'émotion. Je vous dis au mois prochain avec d'autres aventures, d'autres chefs et beaucoup d'émotions. Bye bye.